Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente aquí reunidos con ustedes, es un placer y un privilegio tan grande poder llegar a usted, llegar a su hogar, ahora que estamos en las iglesias en casa. Es un gran privilegio, ¿verdad? Poder nosotros llegar a través de sus hogares, a través de esta transmisión, ¿verdad? Y estar con usted ahí en su casa. Es una gran bendición, como lo vuelvo y lo explico, y bueno, quisiera que vaya tomando su nota en su Biblia, su cuaderno de apuntes. Hoy vamos a estudiar un poquito la palabra del Señor. Pero también quiero tener un tiempo de intercesión juntamente con ustedes, con la iglesia del Señor. Quiero tener un tiempo de oración. En esta ocasión un tiempo de oración ya no para pedir, sino un tiempo de oración para dar gracias. Qué hermoso cuando somos agradecidos con Dios, cuando damos gracias al Señor por las oraciones contestadas. El Señor ha sido fiel y el Señor ha contestado la oración de todos ustedes, la oración nuestra. La oración, dice la Biblia, la oración en acuerdo, en común acuerdo. Y nos sentimos agradecidos de parte de Dios que el Señor pues haya bendecido la vida de muchas personas. Me pasaron el informe que la familia Cedeño Altamirano ha recibido sanidad completa de todos sus familiares y estamos con gozo. Oramos por el niño de la familia, oramos por la esposa y gracias al Señor pasaron la situación de crisis que había en su hogar a través de esta situación viral que se está manifestando en nuestro medio. También hoy en la mañana conversaba con Juan Carlos Hurtado, ¿verdad? Es una bendición tan grande que ya se reincorporó a su trabajo, ya salió del momento difícil en que se encontraba, lo mismo su hermano David Hurtado, ¿verdad? Orfi Vargas con toda su familia allí en Colombia, agradecida totalmente con Dios. Le hicieron nuevamente la prueba del examen después de unos días y está totalmente en negativo. La prueba salió negativo. Gloria a Dios, la gloria y la honra es del Señor y siempre vamos a dar gracias a Dios por todo lo que el Señor está haciendo en medio de su pueblo a través de la oración. Por eso dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Queremos también orar en esta noche, queremos orar y pedirle al Señor por Joana Barrera. Ha comenzado nuevamente esta hija de nuestro ministerio, hija espiritual nuestra, comenzó su negocio nuevamente de una forma un poco inusual, un poco atípica, pero más sin embargo el Señor ya hoy comenzó la bendición en su casa y damos muchas gracias al Señor por la tremenda bendición que ya comenzó nuevamente. Entonces Dios está haciendo las cosas de a poco, ¿verdad? A través de muchas razones, de muchas circunstancias, pero creemos y hemos creído en un Dios poderoso, en un Dios que es que bendice a sus hijos de toda forma. Hay gente que recibe las bendiciones simplemente como un objeto, pero no lo reciba así, reciba como una bendición de parte de Dios todo lo que Él nos da. También queremos orar, y esto sí es serio, en este momento queremos orar un poquito por el doctor Anthony Quito. Nos acaban de mandar urgencia desde el hospital Hilbert, aquí en Guayaquil. Está muy grave el doctor Anthony Quito y solicitan que entremos en oración por él y vamos a pedirle al Señor en esta noche, antes de entrar a la meditación, al devocional que tenemos de la palabra del Señor. Quiero orar específicamente, ¿verdad?, por esta petición del doctor Anthony Quito. Señor amado, en el nombre de Jesús, te queremos rogar en esta noche, Señor, que tú, Señor, tengas misericordia de la vida de este hombre, Señor. Quizás él no te conoce aún. Quizás, Señor, este ha sido un tiempo difícil en el que él está pasando. Señor, pero siempre te hemos pedido con fe, creyendo que tú eres un Dios poderoso, creyendo que tú eres Jehová Rafa, creyendo que tú eres el Dios que sana, Señor, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de enfermedad, aún en los momentos de angustia. El salmista nos enseñó que a quién clamaremos, a quién alzaremos nuestros ojos, de dónde vendrá nuestro socorro. Y la respuesta fue: mi socorro, el socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Por eso acudimos delante de tu presencia, mi Señor, para que tu socorro esté ahí, en ese hospital, Señor, en ese lugar donde él se encuentra grave, Señor, en UCI, en cuidados intensivos. Padre amado, en el nombre de Jesús, enviamos una palabra de sanidad, Señor, a través de estas ondas, Señor amado, a través de esta transmisión, Señor. Enviamos una palabra de salud para la vida del doctor Anthony Quito, Señor amado. Que tú bendigas su vida, Señor. Que tú lo bendigas y que tú le permitas, Señor, salir de este momento difícil que está pasando tanto él como su familia, Señor amado.
En el nombre de Jesús te rogamos que tú bendigas, Señor, en los negocios de aquellos hermanos que ya están funcionando, en especial por el negocio de mi hermana, Señor, Joana Barrera, Señor. Bendícela, Señor amado. Permite que ella pueda a través de su negocio también ser de bendición, Padre amado, para muchos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y gracias, Señor, por aquellas personas que ya han sido sanadas, aquellas personas que han sido curadas de esta enfermedad, de esta terrible pandemia, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú has operado, Señor, que tú has estado con nosotros en todo este tiempo difícil y nunca nos soltaste de tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, bendito Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, yo he estado meditando mucho en la palabra del Señor. Obviamente durante el día las personas nos están escribiendo vía WhatsApp, vía correo electrónico, vía esta red social de Facebook, y nos han estado pidiendo motivos de oración diferentes, ¿verdad? Y yo meditaba mucho acerca de la oración, meditaba mucho acerca de estos tiempos en el que nosotros estábamos conversando hace unos días atrás acerca de los frutos que hay de la oración. Y entre esos frutos, ¿verdad? Me di cuenta de algunas cosas que hay en la palabra que quiero compartir con usted, quiero trasladarle un poquito, ¿verdad? Principalmente acerca de cómo opera el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida a través de la unción del Señor, ¿verdad? Es muy importante esto, poderlo saber. Y quisiera que vaya conmigo usted un momentito a la carta del apóstol Santiago, a la carta del apóstol Santiago en el capítulo número 5. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la unción con aceite. Fíjese usted, la unción con aceite, cómo nosotros debemos y cómo se debe de orar, ¿verdad? Por un enfermo, ¿verdad? En estos momentos críticos que quizás estemos nosotros pasando en muchos de los hogares, ¿verdad? Creo que está comprobado que en Guayaquil, creo que es la segunda ciudad, obviamente mediante el volumen de población, que ha sido una de las segundas o terceras ciudades más afectadas en el mundo por esta terrible situación, ¿verdad? Gracias a Dios y gracias a la misericordia de Dios que hay mucha gente, mucho pueblo que está orando por nosotros. Me han llamado muchos amigos pastores de Guatemala, de Honduras, de los Estados Unidos, de Centroamérica, ¿verdad? De Sudamérica. Nos han mandado mensajes, se han solidarizado con nosotros, y es una gran bendición saber que el mundo entero está orando en este momento por nosotros, y le damos gracias al Señor por eso, ¿verdad? Y es una gran bendición tener compañeros de milicia, compañeros que están en otro lugar, ¿verdad? En otros lugares que quizás no han sido tan afectados como nosotros, pero sentimos el respaldo y queremos darle gracias también a ustedes. Sentimos el respaldo y la bendición de Dios, ¿verdad? Que Dios ha puesto gracia a través de todas estas redes para nosotros. Entonces vamos a Santiago capítulo 5 versículo 14. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Fíjese lo que dice la Biblia. Santiago capítulo 5 versículo 14. Y aquí hay algo que quiero compartir juntamente con ustedes en esta noche. Así que usted que trajo tiene su Biblia ahí en mano, no importa de qué versión sea, no importa de qué denominación sea su Biblia, ¿verdad? Abra su Biblia en este momento. Incluso no importa a qué iglesia usted vaya, simplemente abra la Biblia y vamos a estudiar un poco la palabra del Señor, que es lo que el Señor quiere trasladarnos a través de esta pequeña enseñanza, este pequeño devocional que vamos a hacer en esta noche. Dice la palabra de Dios: ¿está alguno enfermo? Santiago 5:14. Mire usted qué hermoso. Si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, dice la palabra de Dios, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor Jesucristo. Y fíjese usted que yo analizaba este versículo. Obviamente hay un contexto, ¿verdad? En el versículo 15, si usted puede continuar la lectura conmigo, dice: y la oración de fe, mire qué hermoso, sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si tuviere pecados, le serán perdonados. Mire qué hermoso, qué hermosa la palabra del Señor cuando nos está hablando de un tema que quizás es actual.
Quizás usted tiene un enfermo en este momento en su casa y está desesperado sin saber qué hacer. Y quizás, pues, como hemos visto en los noticieros, no hay medicamentos, no hay lugares donde llevar a los enfermos. Y nos queda una solución, lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando ya todo lo has probado, ven a Cristo, que el Señor va a hacer un milagro muy especial en tu vida. Entonces, dice la palabra que tenemos que orar, pero aquí hay una connotación bien especial, porque aquí no dice que cualquiera puede orar. Con mucho respeto, ¿verdad?, a alguna creencia en particular, ¿verdad? Yo quiero enseñar la palabra del Señor. Aquí no dice que cualquiera puede orar, ¿verdad? Aquí la Biblia es específica, ¿verdad? Y dice la Biblia que hay que llevar a los ancianos, o que hay que llamar a los ancianos para que los ancianos oren por él. Obviamente se comprende como anciano una persona que está madura en la fe, una persona que ha llegado a un grado de madurez espiritual, y por supuesto, ¿verdad?, que está en una forma u otra, ¿verdad?, habilitado para hacer esto, ¿verdad? Y esto lo tomo con una humildad, con la humildad necesaria, ¿verdad?, para que no se vaya a malentender lo que quiero explicar. Pero la Biblia está diciendo ahí, ¿verdad?, que llamen a los ancianos de la iglesia, para que los ancianos de la iglesia oren por esa persona, y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahí está la característica especial. Y entonces yo meditaba esa palabra, que por qué con los ancianos, por qué hay que llamar a los ancianos, ¿verdad? Y meditaba en esta profundidad, y yo le pedí al Señor que me ayude, ¿verdad? Y puedo conversar con usted un poquito e irnos a la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 25, para que entendamos un poquito mejor esta parte, ¿verdad? Mateo capítulo 25, y vamos a leer varios versículos. Vamos a leer varios versículos de Mateo capítulo 25. Vamos a comenzar, Mateo 25, por favor. Vamos a comenzar por el versículo número 1. Si ya tiene usted su Biblia, pues vaya ahí acompañándome en la lectura y tomando sus notas principales, pues para que usted pueda ir luego pues desarrollando también y explicando aún más lo que estamos enseñando aquí. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mateo 25:1. Entonces, mire usted qué importante esto. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. Tómemele ahí un poquito la captura ahí, porque vamos a continuar, pero luego volvemos. Versículo número 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Escuche bien. Hay las prudentes y hay las imprudentes. Amén. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. Dije, cabecearon todas y durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Versículo número 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas les dijeron a las prudentes: dadnos vosotros aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Fíjense qué tremendo. Versículo número 10. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes, diciéndole, tocaron la puerta: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y voy a terminar con el versículo 13. Velad, pues,
porque no sabéis ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Qué tremendo versículo. Que el Señor añada mucha bendición a esta palabra en esta noche que vamos a compartir con usted como en este tiempo devocional. Este versículo de la Biblia, ¿verdad? Estos versículos que hemos leído ahora se lo trata mucho en la forma escatológica, se lo trata mucho en la forma de la venida del Señor Jesucristo, obviamente, totalmente eminente. La Biblia dice ahí que el novio va a venir. Gloria a Dios de que el novio viene por nosotros, por la novia, por su iglesia. Qué hermoso. Pero fíjese usted que me interesa en esta noche, ¿verdad? Mirar allá, ¿verdad? En este versículo que hay por lo menos dos grupos. Yo le podría llamar en un momentito como dos grupos de creyentes, como dos grupos de personas dentro de un mismo cuerpo. Uno dice que la Biblia que son unos los sensatos y otros los insensatos, pero quiero ir a hablar un poquito los prudentes y uno los insensatos, pero quiero hablar un poquito acerca de esto. Mire usted, en primer lugar, todas eran vírgenes. Quiero que usted vaya categorizando esto. Mire la igualdad que tienen ellas. Todas eran vírgenes, todas se habían conservado puras para el novio. Todas eran vírgenes. Número 2, todas eran escogidos. Todos habían sido escondidos, habían sido escogidos y separados para eso. Todos estaban en el tiempo, todos estaban guardando el reloj, preocupados que en cualquier momento venía el novio. Todas sabían lo que estaba pasando. Qué tremendo. Todas estaban en el mismo lugar, no se movían. Parece ser que eran de un solo grupo. Todas estaban ahí aglomeradas, estaban pendientes de que pronto venía el novio. Estaban con vestidos, eran vírgenes, eran escogidos, estaban en el tiempo, estaban ellos en perfecto tiempo, ¿verdad? Estaban en el mismo lugar, tenían permanencia. Todos tenían la misma fe y la misma esperanza. Todos querían irse con el Señor. Todos querían irse con el novio. Póngale cuidado usted ahí. O sea que hasta aquí estamos viendo una iglesia casi perfecta. Qué hermoso. Todas tenían lámparas. Todas tenían en sí, cada una de ellos tenía voy a poner esto un momentito aquí. Tenían una lámpara, ¿verdad? Tenían lámparas ellas, ¿verdad? Y por último, todas ellas caminaban en una misma dirección doctrinal. O sea, todas estaban bien preparadas. Doctrinalmente estaban en el conocimiento, estaban altamente preparadas como iglesia. Pero yo me hice una pregunta en este tiempo de oración que estamos nosotros como iglesia y como pueblo ahí reunidos en nuestras casas. Yo me hice una pregunta, Señor, ¿qué es lo que le faltaba a aquellas? ¿Qué fue lo que hizo que el novio desconociera a aquel grupo que casi estaba perfecto? ¿Qué es lo que faltaba en ese grupo? Y esto me hizo preocupar a mí porque yo decía, pero si están bien, están virgen puras, están vírgenes, están escogidas, eran 10, número perfecto, número hermoso, ¿verdad? Número legal, número jurídico, ¿verdad? 10, ¿verdad? 10 mandamientos, estaba todo en orden. ¿Qué pasó? Todas estaban en tiempo. Dice la Biblia que todas estaban preocupadas y todas estaban en el tiempo, sabiendo que ya su novio estaba cerca a venir, que se acercaba en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, llegaba el novio por ellas. Entonces viene mi preocupación. Estaban todas en el mismo lugar, todas estaban con la misma fe que ellos se querían ir con el novio. Ellos estaban anhelando irse con el novio, querían irse con el novio. Y obviamente tenían mucha fe. Tenían fe que se iban a ir. Porque si usted ve la conversación de aquellas 10 vírgenes, estaban esperando el novio y estaban desarrollando un conocimiento y estaban desarrollando una fe, ¿verdad? De lo que Dios iba a desarrollar con ellos.
Pero mire ¿qué es lo que acontece entonces? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en este momento? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la gran diferencia? Si todas tenían lámparas, todas tenían vestidos, estaban listos sus vestimentas, todas eran escogidas. ¿Y qué era lo que diferencia entonces de un grupo y de otro? ¿Qué era lo que hacía la diferencia? Y me di cuenta que la gran diferencia entre la una y la otra es que las unas tienen aceite y las otras no tienen aceite. Las unas son como un lindo adorno que sirve solamente para ponerlo en un lugar y adornar, pero no sirven para alumbrar. No tenían aceite, y si no tenían aceite no tenían fuego, y si no tenían fuego no tenían luz, y si no tenían luz no podían alumbrar. Qué tremendo, hermano. Fíjese usted, esa es la única y gran diferencia. Lo que le faltaba a las unas de las otras era que no tenían aceite. Entonces veo yo la importancia del aceite, de la unción del Espíritu Santo de Dios tipificado a través del aceite en la iglesia del Señor. La iglesia no es solamente una mera condición de moda. La iglesia no es solamente una estructura organizacional que sigue una firme doctrina. La iglesia tiene que ser definitivamente una organización llena del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es lo que va a hacer la diferencia entre la iglesia que solamente es un adorno y entre la iglesia de Cristo que está llena del poder y la unción de Dios. Jesús le dijo a ellos que mientras el aceite en los discípulos, mire que aquí sucedió algo tremendo. Jesús les dijo a sus discípulos que mientras el aceite no baje a ellos, que no se muevan, que no salgan de Jerusalén. Antes de irse, el Señor Jesucristo les habló a sus discípulos y le dijo: es necesario que ustedes no hagan nada, no prediquen, no enseñen, no discipulen, no evangelicen, no hagan nada hasta que sobre vosotros no haya venido el Espíritu Santo de Dios. Fíjese usted. Y yo me recordaba un poquito acerca de la vida de Jesús antes de sus aproximadamente sus 30 años de edad. Antes que Él diga: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido con este propósito. Es impresionante que Él llevaba una vida normal. Una vida, ¿verdad? Le decían el carpintero, le decían hijo de Pedro, de José y de María, ¿verdad? Era un carpintero, o sea, llevaba una vida normal. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre la vida de Jesús, qué hermano, qué cosas tremendas comienzan a suceder en la vida del maestro. Hermano, comenzó a echar fuera demonios, comenzaron a ver un sinnúmero de cosas, hermano, y Dios comenzó a manifestarse de una forma gloriosa. Entonces, bajo esta experiencia y bajo este punto, Jesús les enseña a sus discípulos y le dicen: no se muevan, no salgan, quédense en sus lugares. Tú puedes creer una cosa, yo puedo creer otra, pero la diferencia que hacen lo que tú crees y lo que yo creo es el aceite que tenemos tú y el aceite que tenemos nosotros. Eso es lo único que va a hacer la diferencia. Entonces le dice el Señor a sus discípulos: no salgan. E incluso, miren lo que les dice a ellos: mientras no tengan ustedes el aceite de la unción sobre su vida, que tipifica y representa el Espíritu Santo de Dios, les dice el Señor a sus discípulos: no salgan, porque inclusive van a tener problemas. Miren lo que dice acá. En el Evangelio según San Juan, versículo 16, en esta conversación que tiene Jesús con sus discípulos, miren lo que Él les enseña a ellos. Les dice a ellos: de cierto os digo. Qué tremendo. Cuando dice 2 veces la palabra de cierto es algo que va a tener cumplimiento pronto. Y dice aquí: de cierto os digo, que vosotros lloraréis. Mire qué tremendo, hermano. Ay. Mire qué tremendo, hermano.
Porque aquí no habla de un evangelio de la prosperidad, con todo el respeto que se merecen los que pregonan esta situación. Aquí no habla de un evangelio fácil. Aquí habla de un evangelio de búsqueda. Aquí habla de un evangelio de consagración. Aquí habla de un evangelio de renunciamiento personal para que Cristo vive en nosotros. Le dice, de cierto digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. O sea que como que el mundo va a decir, vea, que mire lo que les está pasando a aquellos. El mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, qué hermoso, hermano, yo soy un hombre yo creo en las promesas del Señor. Yo soy un hombre de promesas, que creo en las promesas que el Señor ha hecho a nuestra vida. Y esta es una promesa tremenda. Dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Mire qué hermoso. Pero ¿cuándo sucede esto, pastor? Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nuestras vidas y estemos llenos del aceite del Señor en nuestro corazón. Fíjense que Él les está advirtiendo a ellos. Les está diciendo que sin el Espíritu Santo la cosa sería seria. Porque nosotros no somos un adorno, hermano. No somos solamente un adorno que lleva vestidura y que ya estamos ahí. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que nuestras lámparas tengan fuego y nuestro fuego comience a iluminar y nuestra luz comience a brillar en la oscuridad. Porque si no, lo único que tenemos es un adorno y en medio nos rodea una simple oscuridad y no podemos dar luz. La presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida garantiza que tu lámpara va a arder y va a arder de tal modo que sea luz para otras personas. Pero vaya conmigo un poquito más adelante. Entonces, le garantizó el Señor a sus discípulos en Juan 16:20 que aunque ellos por un momento iban a tener problemas, les garantiza que luego esa tristeza se iba a convertir en gozo. ¿Por qué se iba a convertir en gozo? Versículo 21. Y mire cómo explica el Señor en esta hermosa alegoría. La mujer, dice aquí el Señor, cuando da luz, tiene dolor. Mire qué tremendo. Mire cómo es la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que no es tan fácil. No crea que es fácil. El otro día hablábamos con alguien acerca de la salvación. Entonces, hay personas que tienen un entendimiento y una idea que la salvación es solamente cuestión de ya, acepté, me bauticé y ya estoy en el cielo. Cuidado. No se equivoque. Hay un entendimiento de la palabra de Dios. No sea insensata ni insensato. Mire lo que dice la palabra de Dios. La mujer cuando da luz tiene dolor. Y usted que ha sido madre, usted que ha dado a luz, que ha traído hermosos niños a esta tierra, usted sabe muy bien que esos minutos son terribles. Esos minutos hay unas mujeres que expresan y dicen que es como que si perdieran la vida, como que si se les va la vida en ese momento, como que todo, hermano, es dolor, todo es sufrimiento en esos minutos, en ese lapso, no sé cuántos minutos científicamente esté sucediendo en ese lapso que la mujer se encuentra en una situación terrible. Pero más sin embargo dice la palabra del Señor, porque ha llegado la hora, pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en este mundo. Mire qué tremendo, qué hermoso. Y es verdad, porque obviamente después mujeres pues tan dignas y tan preciosas siervas de Dios que no tienen solamente uno, sino que después tienen el otro y el otro año encargan al otro, y así algunos años, hermanos, van encargando hijos, porque no importa el dolor, lo que importa es la bendición del niño. Fíjese usted, qué hermosa esta palabra, porque mire cómo expresa, cómo es ese espera espiritual que viene a nuestra vida. Mire usted cómo es que a pesar que duele, a pesar que el proceso muchas veces duele,
El proceso duele, yo estoy seguro que sí. Yo he sido procesado y tengo experiencia en proceso. Y el proceso a veces duele, a veces como que uno se quiere salir. Como que uno dice, no, esto no es para mí. Esto no puede estarme sucediendo a mí. Y quizás usted diga, están hablando mal de mí. Quizás usted diga, me están condenando, me están juzgando. Y el proceso comienza a doler. La situación comienza a tornarse difícil. Ahora mismo en nuestros hogares quizás se esté tornando difícil. Llevamos para 40 días dentro de los hogares. Gloria al Señor. Y quizás, hermano, esté ahí el proceso y quizás todavía usted no lo comprende. Ahí estaba leyendo el testimonio de muchos hermanos. Quizás muchos no entienden el proceso. Como lo decía el día domingo, quizás muchos salgan y van a ser igual o peor. Quizás muchos no han entendido esto. Quizás muchos salen de la cuarentena, hermano, y van a seguir siendo la misma cosa. Y quizás peor. Otros van a buscar ser como la palomita. Unos van a ser como el cuervo, otros van a ser como la paloma. Van a buscar, cuando salieron del arca de Noé, otros van a buscar renovarse, van a buscar el renuevo. Van a decir, no, hasta aquí, basta ya. De aquí para allá, yo voy a renovar mi vida. Voy a renovar mi familia. Voy a renovar mi conducta. Voy a renovar mi forma de comportarme con las cosas de Dios. Voy a renovar mi autoridad. Mi autoridad espiritual. Voy a someterme. Voy a renovar mi forma de conducta que he tenido hacia mis hijos, hacia mi esposa, hacia mis allegados. Quizás muchos van a comprender y van a saber que tienen que renovar, pero quizás otros no, quizás otros van a ser peor. Van a volver a como el cuervo a buscar la carroña y están esperando nomás el pito final para salir a hacer sus andanzas nuevamente. O quizás otros van a ser como Noé, que fueron a levantar altar al Señor y a dar gracias. Señor, gracias. Lo primero que hacemos es ir a dar gracias a un culto hermoso a Dios. Toda la familia vamos a dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en estos tiempos difíciles en nuestros hogares. Porque vamos a estar sanos, vamos a estar con bendición, vamos a estar, hermano, con prosperidad. El Señor nos va a dar un nuevo nivel. Quizás otros van a pensar así, pero otros serán igual. Otros solamente les interesará ser un adorno. No importa el aceite, lo que importa es tener el adorno. Porque todas las 10 tenían lámpara. Las 10 tenían lámpara. Lo único que diferenciaba a las 10, la una y la otra, es que la una tenían aceite, o sea, habían pagado un precio, las otras no. Por eso, como vamos a ver más adelante, cuando le faltó el aceite, las una le dijeron, las 5 que tenían, vayan a comprar, para que no nos falte a nosotros también, como a ustedes les está faltando. O sea, vayan a pagar un precio, les está diciendo. Vayan a pagar el precio que nosotros hemos pagado por el aceite y vayan a comprar. Y es tremendo porque en aquellos tiempos había que comprar en las grandes ciudades y había mucha distancia para ir a comprar un aceite. Había mucha distancia que caminar. Y mientras fueron y vinieron ya no encontraron. Qué terrible, hermano. Qué tremenda historia, hermano. Pero fíjese usted, amado. Fíjese usted que tenían todo, pero le faltaba lo más importante. Hay unas personas que piensan que el conocimiento, no es que yo tengo conocimiento y yo tengo la revelación y yo tengo esto, que yo tengo una Biblia. Hermano, no se trata de eso. Se trata de llenar tu lámpara con aceite para que tu vida comience a arder en llama. Por eso que la Biblia dice que a sus ministros les llama llama de fuego. A los que ministran, como hablábamos en Santiago, a los ancianos, a los que oran por otros, a los que imponen sus manos con aceite, le es necesario tener la llama encendida del aceite de Dios. Esto no es para cualquiera. Esto es espiritual. Y permítame lo que lo diga así, porque estamos entrando en un tiempo difícil, donde las modas se han apropiado incluso de las situaciones santas, donde hemos creído que es solamente mero conocimiento intelectual las cosas de Dios, donde hablamos cosas tan bonitas y tan infladas y esas cosas nos sorprenden y esas cosas nos llenan. Nos estamos llenando de un conocimiento mero.
Y yo me pregunto, ¿y qué hace que tengamos conocimiento si no tenemos aceite? Somos simplemente adornos. Ahora yo le digo a este adorno, vámonos a evangelizar, vámonos a predicar, vámonos a orar por los enfermos. No se puede mover porque es solamente eso, un adorno. La llama comienza a arder en la vida del creyente. La llama es un apasionamiento que hay por las cosas de Dios. La llama es un apasionamiento que hay por la oración, por la intercesión. ¿Por cuántas personas has intercedido en este tiempo que estamos en este tiempo de cuarentena? ¿Por cuántas personas has orado? Ah, no, pastor, yo ya me he leído la Biblia 50 veces desde que estoy en el encierro. ¿Y qué ha pasado con las 50 veces que te has leído la Biblia? No hay aceite. Solamente todo es mecánico, todo es metódico. Todo eso son supuestas revelaciones, supuestas cosas. Como ya por ahí yo veía que hay algunos que buscan en el Midrash, buscan en libros cabalísticos y todas las cosas difíciles para sorprender, pero no hay espíritu, no hay llama, no hay esencia, no hay poder, no hay fuego, no hay levantamiento. Pero miren lo que pasó aquí, hermoso. Les dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, estén tranquilos, porque aunque les va a ir al principio un poco mal, porque cuando uno no tiene aceite va a ser así, pero luego que se ha llenado aceite va a ser como un niño. Y miren lo que pasa, como el nacimiento de un niño. Versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza. Para los que creen que esto es cómodo, para los que creen que esto es estar muerto de risa, para los que creen que esto es algo sencillo, algo hermoso, también hay tristezas. Y también tenemos que batallar con eso, pero ¿sabe con qué lo podemos curar? Con el bálsamo del Espíritu Santo de Dios que lo ponga en nuestras vidas. Gloria a su nombre. También vosotros ahora tenéis tristeza. Les está hablando a sus discípulos. Está hablando Jesús, no estoy hablando yo. Ojo con eso. No está hablando algún entendido. Está hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos. Y le dice también vosotros ahora tenéis tristeza. Estaban muy tristes porque el Señor se les iba. Tenía que continuar la labor y la misión que le había encomendado el Padre. Pero le dice él, pero os volveré a ver. Ahí está la promesa. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará el gozo. Bendito sea Dios. Y dice el versículo número 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dará. Fíjese usted, tenemos una confianza tan poderosa. Hoy hemos pedido por el doctor Anthony Quito. Y yo tengo la confianza en Dios, que Dios ha respondido a nuestra oración, porque aquí está en su promesa. Dice el versículo 25 que continúa: estas cosas os he hablado en alegorías. Qué hermoso Dios. La hora viene cuando ya os hablaré, no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Obviamente está hablando en todo este capítulo de la venida del Espíritu Santo. Y obviamente está hablando a nuestra vida de la llenura del Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer la obra no en la carne, no en nuestro conocimiento, no en nuestro concepto, en nuestro criterio, ni en un denominacionalismo, sino en la presencia del Espíritu Santo de Dios llenando nuestras lámparas. Esto no es cuestión denominacional. Esto es cuestión de estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios les está diciendo a ellos, vendría, todo iba a cambiar. Qué hermoso. Yo le quiero animar a usted que está en su hogar. Usted que quizás ya se enfrió. Usted que quizás está viendo que todo se está, hermano, con todo lo que se está diciendo,
Yo sé que en otros países quizás no es lo mismo que está pasando aquí, pero con todo lo que nos están diciendo, hermano, se está como cerrando un cerco. Se están acabando la parte alimenticia. Los trabajos está terrible. Quebraron muchas empresas. Se están liquidando a muchas personas. No hay cómo pagar renta. Y la gente está entrando en un colapso. Muchas personas están entrando en un colapso. Pero la iglesia no debe de estar así. La iglesia tiene que comprender que este tiempo es un tiempo para llenura del Espíritu Santo de Dios. No es para llenura de conceptos. Perdóneme, hermano. No es para llenura de criterios. Lo que yo piense, esto no sirve aquí. Aquí lo que sirve es escatológica. Lo único que marca esa diferencia escatológica es el que está lleno de la lámpara del aceite de la unción de Dios. Gloria a Dios. Es lo único que nos va a diferenciar. De ahí todos vamos a tener lo mismo. Todos vamos a ser vírgenes, todos vamos a ser vestidos, todos vamos a tener cobertura, todo. Pero la única diferencia que hay es que los unos van a haber adquirido aceite a tiempo y los otros a última hora se pondrán a buscar aceite y para ellos será tarde porque les dirán: no os conozco. No, pero yo en tu nombre prediqué, yo en tu nombre eché fuera demonios, yo en tu nombre hice muchos milagros, en tu nombre me leí esto, en tu nombre... No te conozco. Mira, pero hasta vengo con el traje de la iglesia. Vengo hasta con el uniforme. Y te van a decir: no te conozco, porque lo único que va a hacer la diferencia es el aceite que esté dentro de nosotros, a qué medida, a qué nivel tenemos nuestro aceite. Por eso que cuando ellas se dieron cuenta que les estaba faltando, fueron a pedir a las otras y les pidieron que les dé, que les regale, que ese es el problema. A veces vivimos con unciones regaladas de otros. A veces vivimos con unciones prestadas de otros. No porque el uno dice, no porque el otro dijo, no porque el uno enseñó esto. No. No es por lo que el uno diga. Es por lo que tú tienes aquí en el corazón. Es tu lámpara, es tu aceite, es tu esencia, es la presencia de Dios en tu vida. Porque a veces hay gente que le gusta, hermano, vivir de unciones ajenas. Ay, es que por mí oró fulano. Ay, que por mí oró... Hermano, déjese de cosas. Es necesario que usted busque una comunión y una llenura espiritual y que su lámpara esté llena para que su lámpara pueda encender y llenar la llama y echar fuego. Y ese fuego que echa luz y se enciende. No se olvide de esto. Si no hay aceite, no hay fuego. Si no hay fuego, no hay luz. Si no hay luz, lo que hay que es entonces... Explíqueselo usted. Lo contrario de la luz, ¿qué es? Es tinieblas. Solamente un adorno hay, pero no alumbra. Esto es un adorno. No hay fuego. Bonito sí, hermoso sí. Wow. Hermoso. Silver dice, hermoso. Hermosísimo. Pero es solo un adorno. Y lamentablemente hay muchos que son un buen adorno en una iglesia. Lamentablemente hay mucha gente que son un buen adorno, pero no son fuego. No alumbran a nadie, no iluminan a nadie, y solamente están y van al lugar donde los ponen, pero no tienen fuego. Nunca oran por nadie, nunca predican la palabra, nunca ganan a otro. Nunca se interesan por la obra de Dios. Nunca diezman porque no les interesa diezmar. Nunca ofrendan porque no les interesa ofrendar. Nunca están pendientes de las cosas de Dios, están más pendientes de las cosas del mundo. Fíjese usted qué terrible, hermano. En alguna ocasión me encontré una persona, a dos jóvenes allá en la iglesia, en una iglesia en el centro. Caminaba yo por la Cruz Roja y los vi que estaban sacándose sangre. Había una película grande en estreno, una película muy importante, no me acuerdo en el momento cuál es. Un debut. La gente haciendo cola fuera del cine, del mall para entrar al cine.
y los veo a aquellas dos personas y le digo, ¿ustedes qué hacen aquí? Nos estamos sacando sangre. ¿Y para qué se están sacando sangre? Para comprar los boletos para poder ir a ver la función de cine. Donar sangre para ir a comprar un boleto de función de cine. No sé si usted me está entendiendo. Y para las cosas de Dios no tenemos. Para las cosas de Dios no hay. Cuando pedimos ayudar a alguien, no tenemos. No hay, simplemente, no tengo. Yo no puedo ayudar. Yo soy muy pobre. Pobre es el diablo. Nosotros somos ricos porque nos han enriquecido con toda bendición de los cielos. Lo que pasa es que solamente somos un lindo adorno y no tenemos fuego. Porque el fuego es el que hace la diferencia entre una iglesia y otro, entre un grupo de personas, a veces dentro de la misma iglesia, y otro. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, va a haber un cambio radical en nuestro corazón. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida va a cambiar totalmente. Nuestra forma de hablar va a cambiar. Los discípulos estaban con temores. ¿Sabe dónde pasaron los discípulos los primeros 50 días? Téngame un poquito de paciencia, por favor. Los discípulos se fueron a esconder a un lugar que se llamó el aposento alto. No salían. Estaban temerosos. Todo ruido que veía, que pensaba que los venían a ver para matarlos. Llorando, desesperados. Ya estaba profetizado por el Señor que iban a tener como dolores 50 días. Debe de haber sido terrible para aquellos. Quizás como está siendo para muchos en este momento. Terribles días está pasando usted porque está encerrado. Qué mal que se siente. ¿Cómo me puede estar pasando eso? Pero no se da cuenta usted que en ese encierro puede venir el Espíritu Santo de Dios en su vida si se pone unánime y junto en oración. Y el Espíritu Santo de Dios puede hacer la diferencia en su negocio, puede hacer la diferencia en su hogar, puede hacer la diferencia en su vida. He escuchado testimonios en este momento que en los hogares está cayendo el fuego de Dios y el Espíritu Santo está haciendo cosas tremendas. Ayer me contaban que en una casa estuvieron en oración y descendió el Espíritu Santo y bautizó en lenguas a muchas de las personas que están ahí. Y me decían, pastor, que esto es de Dios. Claro que es de Dios. Es el tiempo del Espíritu Santo de Dios. Entendamos eso. No es tiempo para solamente llenar nuestras cabezas, sino es tiempo para llenar nuestros corazones de aceite. Ojo, yo no digo que no hay que estudiar la palabra. Yo no digo que no hay que estar pendiente de las cosas, hermano, enseñanzas espirituales. Hermano, yo paso, hermano, 8 horas del día estudiando y aprendiendo de otros. Y aprendiendo de la palabra de Dios que me enseña. Pero, hermano, tengo que pasar por lo menos 8 horas más también, buscando esa llenura del Espíritu Santo de Dios en todo lo que hacemos. No es solamente, hermano, un mero conocimiento. Ay, es que aprendí esto. ¿Y qué hace que aprenda? Si el aprendizaje y el conocimiento tiene que llevarte a la relación, a una mejor relación con Dios. ¿Qué es lo que hace entonces la diferencia? Ellos se allanaron a la persecución, corrieron. Los discípulos se turbaron en esos primeros 50 días. Pero dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, que de repente, dice la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, que de repente vino el Espíritu Santo de Dios y los que estaban reunidos en el aposento alto fueron investidos del poder de lo alto. Y el Espíritu Santo comenzó a llenar y cayeron como lenguas de fuego, porque ya había aceite. Cayeron como lenguas de fuego sobre ellos. Y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y no les importaba que afuera los estaban escuchando y buscándolos para matarlos.
no les importó, sino que hablaban a voz fuerte y predicaban a voz fuerte y pregonaban a voz fuerte en lengua de los capadocios, de los medios, de Persa, de todos los que estaban en ese lugar. Y ellos entendían en su idioma propio, que algo les estaban diciendo y glorificando a Dios. Y dice la palabra de Dios que ellos le dijeron, ¿qué les pasa a estos que están llenos de mosto? Están ebrios. Entonces el temor que había en ellos, dice la Biblia, que llenó toda la casa el Espíritu Santo, y el temor salió, y el apóstol Pedro fue el primero que salió y le dijo: varones, hermanos, no es que estamos llenos de mosto porque apenas es la hora tercera, sino que ha acontecido lo profetizado por el profeta Joel, que en los postreros días vendría el Espíritu Santo. Y hermano, y sucedió un estruendo, una cosa terrible, y los discípulos se llenaron. Y desde ese momento comenzaron a salir del aposento uno por uno y comenzaron a hacer tremendas obras para Dios, porque el fuego los encendió. Mire qué tremendo. Cuando el apóstol Pedro, todo temeroso, unos meses antes le habían preguntado: tú también eres uno de ellos, y el apóstol Pedro había dicho: yo no soy uno de ellos. Y hasta dice el libro de Lucas, lo relata, y dice que el apóstol Pedro hasta maldijo: yo no soy de aquellos discípulos, yo no tengo nada que ver con ellos. Era un simple adorno antes de el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando vino el Espíritu Santo de Dios a Pedro, se encendió la llama. Entonces, cuando ve a un cojo a la hora de la oración, que estaba ahí fuera del templo, y le pide una moneda, y Pedro le dice: en este momento no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate, hermano. Y en ese momento el cojo se levantó. Fue visto por todas las personas que estaban en el lugar. Ya no le importó a Pedro que lo llegasen a matar, porque el Espíritu Santo de Dios estaba con Pedro. Qué hermosa palabra. Entonces, amado, el aceite hace la diferencia. El aceite hace la diferencia. Mire usted, entendí un poquito en el libro de Proverbios. Yo quisiera que usted vaya conmigo. En el capítulo 1 encontré algo espectacular. Proverbios 1:1. Miren lo que dice acá. Vamos a leer la palabra del Señor un poquito. Vamos con el tiempo, creo bien. Aleluya. Los proverbios de Salomón, hijo del rey David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia. Acuérdese que eran 5 prudentes y 5 insensatas. Mire usted, mire cómo viene la prudencia y mire también cómo viene la insensatez. Entonces, esto me muestra que la prudencia, ¿verdad?, y la sensatez se pueden estudiar, se pueden aprender, hasta se aprenden. Y muchas veces se aprenden desde los púlpitos. Muchas veces se aprenden, hermano, desde las enseñanzas. Y de eso tenemos que tener cuidado. Miren lo que dice aquí, versículo 3: para recibir el consejo de prudencia y justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender parábola y declaración, palabras de sabios, y sus dichos son oscuros. El principio de la sabiduría es el temor, mas los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, mi hijo, la doctrina de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno y de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío,
Si los pecadores te quieren engañar, no los consientas. Entonces, qué tremendo. La sabiduría, la prudencia y la insensatez se pueden aprender, las dos cosas. Pero lo que hace la diferencia en nosotros es el anhelo de buscar el Espíritu Santo de Dios. Entonces vi yo aquí en las vírgenes, estudiando nuevamente un poquito lo que nos está diciendo ahí, queriendo decir el Señor a través de esta alegoría, de esta parábola, perdón. Es algo bien interesante. Primero, que debe de haber en nuestra vida una gran disposición para buscar las cosas de Dios. Usted me dirá, pastor, ¿cómo puedo llenar mi lámpara? Ya no quiero ser un adorno. Quiero que mi lámpara sea llena de aceite todos los días y que mi lámpara todos los días arda en fuego y que ilumine todo el lugar donde yo me encuentro. ¿Cómo puedo hacer, pastor? Número 1, ponga una disposición en su corazón y comience a anhelar fervientemente. Mire que ellas querían, ellas quisieron. No es que eran hermano, es que aquí hay un problema muy grave. No es que no querían las vírgenes, las insensatas, no es que no querían llenar las lámparas, ellas quisieron, hubo una disposición. Entonces vemos aquí que hay una disposición para buscar las cosas de Dios. Obviamente va a haber una disposición. Tiene que haber una fuerte disposición para buscar de Dios. Tanto las prudentes como las insensatas tuvieron disposición para eso. Ambas quisieron aprender, ambas estaban dispuestas. Si nosotros tenemos en nosotros tenemos la enseñanza equivocada, hemos tenido muchas veces, hermano, que sacar y arrancar todo eso, porque muchas veces hemos venido con una enseñanza equivocada y eso ha hecho que nosotros nos acostumbremos. La enseñanza tiene que ser en la palabra de Dios basada y tiene que haber un anhelo profundo en parte de nosotros. Tiene que anhelar la presencia de Dios. Miren lo que nos habla la palabra de Dios. Dice el Salmo 42, 1 y 2. Tengo en esta versión. Nueva traducción viviente. Me encantó esta traducción. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios mío. Mire que debe de haber una disposición, pero también debe haber un anhelo. Usted debe de anhelar la palabra, anhelar la llenura del Espíritu Santo de Dios. No puede haber un día que sea un día normal si no nos hemos llenado de la presencia de Dios. No hay un día normal sin que nosotros no hemos buscado de Dios. No es un día normal si nosotros no hemos estudiado, si nosotros no nos hemos llenado de su presencia. No puede ser un día normal. No puede ser un día, hermano, con características espirituales. Eso debería ser un día típico para nosotros. Debemos de buscar cada día y anhelar cada día la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso dice la Biblia también, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces tenemos que tener una búsqueda incansable, una búsqueda de las cosas de Dios, una búsqueda incansable. No es fácil, no es fácil, porque mire lo que dice la Biblia. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 13, nos encontramos con algo hermoso. Dice el Señor, promesa del Señor. Acuérdense que vivimos en base a promesa. Dice el Señor, y me buscaréis, y me hallaréis. Eso es tremendo. Por eso dice la Biblia que al que llama, se le abre. Y el que busca, encuentra. Y me buscaréis, y me hallaréis. ¿Por qué? Me buscaréis, dice ahí, no como cualquier cosa, no como un adornito, sino que dice, me buscaréis de todo corazón. ¿Cuándo vamos a tener la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Cuándo vamos a poder llenar nuestra lámpara? Cuando nosotros lo comencemos a buscar con todo el corazón, que no haya nada más importante que Dios. Que no haya nada más de valor que Dios. Las otras cosas son secundarias, son añadiduras. Lo primero es Dios. Y si Dios está con nosotros, se lo garantizo, nadie puede estar contra nosotros. Entonces, para ir terminando un poquito,
tiene que haber una actitud de corazón para hacer llenas nuestras lámparas. Ahora mire usted, tiene que haber una inversión. Tiene que invertir tiempo. Tiene que incluso, hermano, con todo el respeto, como que sacrificar su vida por las cosas de Dios. Miren lo que pasó aquí. Versículo 9 del capítulo 25 de Mateo que ya venimos estudiando. Mas las prudentes respondieron diciendo, qué hermoso. Qué hermoso concepto que tenían aquellas. Para que no falte a nosotros, a nosotras y a vosotras. O sea, para que no seamos ya todos descalificados. Y más bien a los que venden, no a los que regalan, sino a los que venden. Y comprad para que vosotros misma su aceite. O sea que tiene que haber una inversión. Tiene que haber un sacrificio. Hoy decía una madre hermana algo que me llamó la atención, me impactó. Me dijo, hermoso pastor, yo di mi ofrenda al Señor y el Señor me contestó, y a través de esa ofrenda hoy he tenido una tremenda bendición en mi casa, en mi negocio. Fíjese usted, quizás hay gente que no comprende eso. Quizás hay gente que no entiende. Uno que está así no va a entender eso. Porque esta persona solamente entiende lo que se ve para él. Esta persona no puede entender eso. Es un misterio, un misterio no revelado para esa persona. No puede entender. ¿Por qué Dios a ese lo bendice y por qué al otro no? No lo puede entender. Porque no tiene la capacidad espiritual de lo que significa la llenura. Y que el que es lleno del Espíritu Santo es agradecido con Dios. Muchas veces nos gusta que, hermano, que nos den, que nos acomodemos. Acomodarnos. Pero no nos gusta invertir en Dios. No nos gusta invertir en la obra de Dios. No nos gusta, hermano, por ejemplo, comprar un libro. Compramos cualquier cosa. No le digo yo que aquellos prefieren ir al cine que una cosa de Dios. Si yo le había dicho, hermano, tienes que diezmar, he dicho, pastor, pero prefiero ir a ver la película. Simplemente no lo entienden. No entienden el gozo que significa, que es mejor dar que recibir, que es mejor bendecir, que hay un gozo tan tremendo cuando el Espíritu Santo está en nosotros y está tanta llenura que lo que nos place es compartir todo lo que tenemos. No lo puede entender. Hay unos que los que son adornos piensan, si yo estoy bien no hay problema, no importa lo que pase en el mundo entero. Y no debe de ser así. El que es lleno del Espíritu Santo piensa en los demás. El que es lleno del Espíritu Santo piensa en... Y si él está bien, si ella está bien, esa persona se pone a interceder por los demás. Porque hay algo dentro de él que le anima a que tiene que ser luz para los demás en la oscuridad ajena. En el libro de Números, capítulo 11, versículo 20, nos exclama la palabra de Dios un pensamiento tan terrible. Nos dice el Señor, por cuanto menospreciaste a Jehová, Moisés diciéndole al pueblo, que está en medio de vosotros. A veces no comprendemos que cuando nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo de Dios, lo que está sucediendo es que estamos haciendo menosprecio a las cosas de Dios. Y nos preocupa mucho mejor algo efímero, algo temporal, algo que no tiene valor espiritual, que las cosas que verdaderamente tienen valores espirituales. Por eso, yo en esta noche quiero animarle a usted a que busque la presencia de Dios, que ahí donde usted está conmigo, haga una oración y que le pida al Señor, Señor, yo te anhelo fervientemente, lléname de tu Espíritu Santo. Yo no quiero ser, cuando salga de esta cuarentena, uno más en la iglesia. Yo voy a hacer luz en la iglesia. Yo no voy a hacer lo mismo que hacía antes. Yo voy a hacer la diferencia. Aunque nadie más lo haga. Señor, aquí están mis manos.
aquí está mi cuerpo, aquí están mis pies, aquí está mi boca. Úsame, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en esta hermosa noche.